Bienvenidos a nuestro canal de noticias, donde recopilamos los últimos acontecimientos en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ucrania, donde Rusia continúa sus ataques, continúa defendiendo sus tierras. En los últimos 5 días, las Fuerzas Armadas ucranianas rechazaron 70 ataques del ejército ruso y las fuerzas paramilitares y mantuvieron sus posiciones. En los últimos días, las fuerzas de seguridad ucranianas se enfrentaron al ejército ruso intensificado en las regiones de Kupiansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka y Shakhtarsk y no cedieron. En la declaración realizada por el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania sobre los acontecimientos en el frente, en las redes sociales, las tropas rusas llevaron a cabo 27 ataques aéreos y abrieron fuego 75 veces con múltiples sistemas de lanzamiento de cohetes. Los asentamientos pacíficos y los civiles sufrieron estos ataques. La situación no cambió en los asentamientos de Volyn, Polishcha, Siversky y Sloboyansky. Tropas del ejército ruso intentan reagruparse cerca de la frontera estatal ucraniana, manteniendo y entrenando a sus fuerzas de reserva, pero no se han detectado movimientos ofensivos. En los últimos días, el ejército ruso ha intentado mejorar la posición táctica de sus tropas cerca de Masyutivka y expulsar a las fuerzas ucranianas del área forestal de Serebriansky. Lanzó una serie de ataques de artillería cerca de 17 asentamientos: Rienikivka, Kupiansk y Berestov de la región de Kharkiv, y Stelmakivka, Makivka, Dibrova y Bilorivka de la región de Luhansk. Además, las tropas rusas en dirección a Bakhmut continúan atacando las posiciones ucranianas. Las fuerzas de ocupación también lanzaron varios ataques fallidos en la región de Donetsk, cerca de Berkivka, Ivanivsk y Pivnizhne. Las tropas rusas realizan constantemente reconocimientos aéreos para detectar fuego de artillería. Un total de 16 asentamientos quedaron bajo fuego enemigo. En las direcciones de Avdiivka y Shakhtarsk, los invasores rusos llevaron a cabo acciones ofensivas sin éxito cerca de Pervomaiske, Nevelsk y Marinka. El enemigo reanudó los ataques de artillería cerca de 17 asentamientos, incluidos Avdiivka, Bodiane, Prechistivka, Marinka, Bulider y Velika Novosilka. En dirección a Zaporizhia, un total de 20 asentamientos, incluidos Bremivka y Novopil de la región de Donetsk, y Olaivske, Uliaipol, Orikiv y Viloiria de la región de Zaporizhia, fueron atacados por el enemigo. En dirección a Kherson, las tropas rusas continuaron sus ataques de artillería cerca de 34 asentamientos en la región de Kherson, incluidos Dutchany, Berislav, Sadove, Kachkarivka, Antonivka y Kherson. Según los datos del Estado Mayor, en la región de Kherson temporalmente ocupada, los invasores rusos registran casas, confiscan barcos y otras embarcaciones. Anteriormente, tales acciones se llevaron a cabo antes de salir de la margen derecha del distrito de Kherson y para realizar acciones de sabotaje. Habiendo destruido más del 80% del parque de viviendas en Mariupol en la región de Donetsk, los ocupantes rusos ofrecen a las víctimas de sus ataques comprar viviendas en casas de nueva construcción en las afueras de la ciudad destruida. Sin embargo, al darse cuenta de que los documentos que acreditaban el derecho de propiedad fueron destruidos junto con la vivienda, los ocupantes rusos afirmaron cínicamente su presencia como requisito obligatorio para adquirir una nueva vivienda. Los esfuerzos de movilización forzada continúan en la República Chechena de Rusia. Para evitar posibles sabotajes y deserciones de la línea del frente, también se enviaron a la dirección de Bakhmut unos 200 policías del Regimiento de Fuerzas Especiales de Akhmat. El último día, las fuerzas de defensa de Ucrania destruyeron un helicóptero de ataque ruso Mi-24 y 4 drones enemigos, un ORLAN-10, un Sala y 2 municiones móviles Lancet 3. La Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzó 20 ataques contra personal enemigo y grupos de equipos militares, y 2 ataques contra posiciones del sistema de misiles de defensa aérea ruso. Las unidades de misiles y artillería ucranianas atacaron un puesto de mando ruso, 2 grupos de personal enemigo y 3 depósitos de municiones. Estados Unidos sigue financiando a Ucrania. Esta semana, como resultado del apoyo bipartidista del Congreso, Estados Unidos comenzó a proporcionar $9.90 millones adicionales en apoyo presupuestario al gobierno de Ucrania. Declaración del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Este financiamiento de la subvención se desembolsa a través del mecanismo de gasto público del Banco Mundial para la resiliencia de la capacidad administrativa en forma de reembolso después de que se haya verificado el gasto. Estos fondos son cruciales para Ucrania,
ya que se defiende de Rusia y garantiza que el gobierno ucraniano continúe satisfaciendo las necesidades críticas de sus ciudadanos, incluidos los servicios de salud, educación y emergencia, dice el informe. El Departamento de Estado de los Estados Unidos señaló que la ayuda económica continua de los Estados Unidos está ayudando a reunir a otros donantes internacionales, incluidos los compromisos de 2023 de la Comisión Europea, Japón, Canadá y el Reino Unido, para brindar la asistencia económica necesaria a Ucrania. Turquía utiliza al máximo sus mecanismos diplomáticos y de negociación para poner fin a la guerra y asegurar un alto el fuego. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía dijo lo siguiente en su declaración. Turquía continuará haciendo todo lo posible para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania lo antes posible. A pesar de todos nuestros esfuerzos, la guerra que comenzó hace un año en Ucrania aún continúa. Desafortunadamente, el alto precio de esta guerra se siente no solo en dos países sino también en todo el mundo. Lo enfatizamos en todas las plataformas internacionales. Es necesario poner fin a esta guerra de manera justa y permanente lo antes posible a través de negociaciones, se dijo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía dijo que apoya los esfuerzos de Turquía para encontrar soluciones a través de iniciativas como el Acuerdo de Granos de Estambul. Seguiremos brindando todo tipo de apoyo y haciendo todo lo posible para poner fin a esta guerra, que hemos condenado desde el principio, para restaurar la integridad territorial y la soberanía de Ucrania, dijo el ministerio. Los países del Grupo de los 7 se comprometieron a aumentar la presión sobre Rusia, que continúa su agresión contra Ucrania y toma medidas contra terceros países y organizaciones que intentan ayudar al Kremlin a eludir las sanciones internacionales. Dijeron los líderes del G7 en un comunicado publicado el viernes. Los terceros países u otros actores internacionales que intentan eludir o socavar nuestras medidas deben saber que dejan de brindar apoyo financiero a la guerra de Rusia, de lo contrario enfrentarán altos costos, dice el documento. En este contexto, los líderes del G7 se comprometieron a tomar medidas contra cualquiera que ayude a Rusia. Para disuadir esta actividad mundial, estamos tomando medidas contra los actores de terceros países que apoyan financieramente la guerra de Rusia en Ucrania. También estamos comprometidos a armonizar aún más las medidas como las prohibiciones de tránsito o servicio, incluida la prevención de la elusión rusa, dijo el comunicado. Además, los líderes del G7 reiteraron su apoyo inquebrantable a Ucrania durante el tiempo que sea necesario. También pidieron al Kremlin que cese su continua agresión y retirar de inmediato, completa e incondicionalmente sus tropas del territorio ucraniano reconocido internacionalmente. El ministro de Asuntos Exteriores de Macedonia del Norte, Bujar Osmani, el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Zbigniew Rau, el ministro de Asuntos Exteriores de Finlandia, Pekka Haavisto, y la secretaria general de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, Helga Maria Schmid, presidenta de la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, Margareta Sederfeld, y el secretario general Roberto Montella sostuvieron una llamada telefónica. Declaración conjunta. Rusia debe detener su guerra contra Ucrania. Según la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, hoy conmemoramos un año en el que el pueblo de Ucrania se vio obligado a resistir la guerra de agresión ilegal, injusta e irrazonable de Rusia contra su país. Su resiliencia y coraje frente a una destrucción inconcebible y sin sentido es profundamente inspirador. Agregó que esta guerra es una amenaza para la seguridad y la estabilidad europea y mundial. Los líderes de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa dijeron, esta es una gran tragedia humana. Es muy importante garantizar la rendición de cuentas por las violaciones y abusos de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Rusia debe rendir cuentas por todas las violaciones de ley internacional. Ellos dijeron.